Ya está. Entonces, a ver qué les decía. Sí. Entonces vamos a ver nuestro capítulo el capítulo número 6 de gestión ambiental, que es sobre producción más limpia y ecoeficiencia. Lo bueno es que ustedes ya tienen una base de este capítulo porque como hicieron el trabajo de investigación formativa sobre sostenibilidad, han tocado conceptos de coeficiencia, ¿no? De reducción de recursos. Entonces este capítulo yo creo que lo vamos a entender mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, esta parte de producción más limpia trata sobre poder mejorar nuestros sistemas operativos, nuestros sistemas productivos, ¿de acuerdo? Con un enfoque más ambiental, para lograr objetivos ambientales, ¿no? Los que de repente identificamos en nuestro sistema de gestión ambiental, ¿no? Ahí identificamos objetivos ambientales, o planteamos objetivos ambientales. Entonces, eso también se complementa con ese capítulo porque la producción más limpia está enlazada a los objetivos ambientales. Pero antes debemos conocer algo, ¿no? Entonces, esta palabra residuo es una palabra muy conocida, pero me gustaría que empecemos definiendo este concepto que es un residuo, ¿de acuerdo? Para ver un poco de la gestión de residuos en el sistema empresarial. Entonces, chicos, a ustedes cuando les dicen la palabra residuo, especialmente residuo industrial o residuo doméstico, ¿qué es lo que se les viene a la cabeza? ¿Cómo lo podrían ustedes definir? ¿Qué es un residuo? A ver, Miguel Ángel nos dice, son desechos que se producen en todas las actividades que realizamos. ¿De acuerdo? Residuos, desecho. Bueno, en algunos casos, por ejemplo, Miguel, no sé, podríamos de repente decir que residuo es igual a desecho. Bueno, eso podría entrar un poco a discusión filosófica, ¿no? Pero de todas maneras, perdón, como tú dices, se generan o se producen en todas las actividades que realizamos. En cualquier actividad se puede generar residuo o desecho. Alejandra comenta, dice, es lo que sobra, perdón, lo que sobra de un proceso sin el signo de interrogación. Lo que sobra de un proceso, perfecto, ¿no? Es lo que, si decimos lo que sobra, podría ser algo que ya no es útil. ¿Cómo lo consideras tú, Alejandra? Si algo que sobra ya no es útil o todavía sigue teniendo algo de utilidad. A ver, Keila nos comenta, algo que desechamos porque ya no nos es útil. Perfecto, Keila. Entonces, aquí ya complementa con lo que menciona Alejandra, que es algo que sobra, pero que no tiene utilidad. O sea, por lo menos para nosotros, para la persona o la empresa que lo genera, ya no podría serle de utilidad. Nicole menciona, es lo sobrante o restante de un producto, proceso, etc. Correcto, ¿no? Entonces también igual, ¿no? Ya no es algo como que algo que está sobrando, como dice aquí, ¿no? Ya no es importante, podría ser. Rosario dice, algo sobrante de un proceso que ya no es útil en ese proceso. ¿De acuerdo? Entonces, podemos de repente acotarlo proceso por proceso, ¿no? Entonces, en un proceso, por ejemplo, de general, ¿no? Tenemos varios procesos de diferentes etapas. Entonces, podríamos considerar, de repente, como dice Rosario, eh, sobrantes para cada etapa, ¿no? Entonces, ya no es útil solo para esa etapa. De repente podría ser útil para otra etapa, ¿no? Pero para esa etapa en sí ya no es útil, ¿no? Es algo que está sobrando, ¿no? Muy bien. Alejandro dice, todo exceso de material que resulta de un proceso. ¿De acuerdo? Bueno, exceso de material también podría considerarse, ¿no? O sea, digamos, tenemos materia prima y hay materia prima que no hemos usado, ¿de acuerdo? Eso, por ejemplo, si ya no lo volvemos a usar, podría ser considerado un residuo, ¿no? O sea, es un exceso de material. No necesariamente estamos mencionando que sea material defectuoso o un subproducto, simplemente un exceso de material, que incluso puede ser materia prima que nos esté sobrando, ¿de acuerdo? Perfecto, también Alejandro, resultante de un proceso. Lady nos dice que es un desperdicio, ¿sí? Que ya no tiene valor de repente, un desperdicio. Jamie dice, son las salidas de un proceso sin considerar el producto final. Es decir, entonces, Jamie,
vamos a ver todo lo que son salidas del proceso, materia, energía, pero que no, o sea, descartando el producto que nos interesa, que es el producto final, lo demás puede ser considerado residuo. ¿Verdad? Es el concepto que nos menciona Jamie. Muy bien, Manuel nos dice, son las sobras de un producto. ¿De acuerdo? Lo que ya no utilizamos de un producto, eso puede considerarse un residuo, lo que ya no utilizamos. Por ejemplo, de una botellita de gaseosa. Consumimos el líquido, dejamos la botella. Esa botella es una sobra del producto, por lo tanto, es un residuo. Perfecto, ¿no? Encaja con lo que lo conocemos. David dice, un sobrante que ya no es útil tras realizar una actividad. De acuerdo, también es algo que ya no lo utilizamos, no tiene utilidad para el quien lo genera, ¿no? En cada proceso, en cada actividad. Muy bien, David. Nicole nos comenta también que puede ser útil o no. De acuerdo, entonces ese residuo puede ser de utilidad o no, pero no especificamos si para el dueño o para otra persona, ¿no? Entonces podría ser que tenga utilidad para un tercero, ¿no? No necesariamente para el que lo genera, sino para un tercero. Alejandro nos dice que definitivamente no tiene utilidad, pero también, como le digo, puede ser que no tenga utilidad para el productor del residuo, ¿no? Quién sabe, de repente para un tercero podría tener algo de utilidad. Alejandra, perdón, algo que no servirá para el proceso. Es decir, que dentro de nuestro proceso productivo, ese residuo ya no lo vamos a utilizar dentro del mismo proceso. Por eso lo estamos considerando, categorizando como un residuo, ¿verdad? Y Adriana nos dice que es materia que pierde utilidad de un proceso o actividad, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces ya no tiene una finalidad dentro de nuestros procesos que estamos manejando en nuestro sistema empresarial. ¿De acuerdo, chicos y chicas? Entonces, están en lo correcto. No es algo que ya está como que, vamos a decirle que está sobrando, que es material que ya no le damos utilidad, por lo menos para nosotros que estamos generando. Por eso le llamamos residuo, ¿no? Es un material que ya no tiene utilidad, que está en exceso, está sobrando, ya no le vemos un fin, ¿no? Y siempre lo consideramos como una salida de algún proceso, ¿de acuerdo? Entonces, siempre presente en cualquier proceso, podemos considerar un residuo, ¿no? Muy bien, entonces desecho, residuo, sobrante. Eso es un residuo, ¿no? A ver, en la forma, bueno, por ejemplo, en la figurita vemos esto es lo que ha salido del mercado, ¿no? De repente, cada día sale del mercado esto o de repente de un restaurante. Puede salir esto de acá, ¿no? ¿Dónde está? Ya, ¿no? Por ejemplo, esto. A la salida de un restaurante, al final del día, este puede ser los residuos que genera, ¿no? No se ha utilizado, no tiene valor o utilidad para el restaurante, ¿no? Para otras personas, de repente, sí. Por ejemplo, estos son residuos sobrantes de un producto, como bien nos decía Manuel, a ver, decía Manuel, ¿no? Las sobras de un producto. De acuerdo, también ya no tiene utilidad, por ejemplo, para quien, en este caso, para quien lo consume, ¿no? O sea, hay botellas de gaseosita, de agüita, entonces, ya no es algo que está sobrando del producto, nos ayudó en un momento, ¿no? Perfecto, nos ayudó, pero ya no tiene una utilidad para, en este caso ya no el productor, sino para el consumidor, ¿no? Para quien lo posee en ese caso, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos residuos de metal, solo que están oxidados, ¿no? También, ya no son, fueron parte de un proceso, de repente es exceso de material también, ¿no? Pero ya no tiene utilidad y todo se va acumulando. Aquí también, retazos de tela, también es un residuo, ¿de acuerdo? Porque ya no sirve como que exceso de material, ya no tiene utilidad, por lo menos para quien lo genera. Residuos de madera, perdón, también, ¿no? De igual forma como los residuos de metal fueron parte de un proceso, pero son sobrantes del proceso y ya no sirven o ya no lo están considerando como utilidad. O de repente fue material que en su momento tuvo una utilidad, fue una silla, fue un escritorio, pero después de un tiempo dejó de ser útil, X motivos, de repente se desgastó, se rompió, se apolilló, ¿no? Entonces al final ya no tiene utilidad y el dueño lo descartó, ¿no? Se va al cementerio de maderas. O también tenemos residuos líquidos, ¿no? Como acá los efluentes, ¿no? Que son salidas de un proceso, ¿de acuerdo? Pueden ser sobrantes, pueden ser cualquier material, ¿no? Que se combina con ¿cómo se llaman? Los desagües municipales, ¿no? Entonces se combina, genera un residuo líquido, ¿de acuerdo? No tiene, de igual forma no tiene utilidad, ¿de acuerdo? Para quien lo genera, ¿no? Y lo desecha, lo bota. Como todos estos ejemplos, lo bota.
En algunos casos, los residuos son bien tratados. De repente las botellitas de plásticos van a un reciclado, de repente los metales van a un horno, de repente estos retazos de tela pueden servir para otros fines sociales, pero en este caso parece que no han tenido un tratamiento previo, ¿no? Parece que tal cual salió de la fábrica, de las casas, está yendo a este río, ¿no? Entonces aquí no hay tratamiento previo. ¿No? De repente aquí sí, también en el caso de los residuos orgánicos. Puede ser que tenga, puede ser que no. Entonces vemos que estos residuos alguien los genera, alguien los produce, pero ya pierde utilidad, pierde importancia, pierde finalidad para quien lo produce o para quien lo consume. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo hace a un lado en su vida, ¿no? Y entonces, bueno, ya es parte. Ahora, ¿dónde va? Bueno, no desaparece, entonces se va acumulando en algún lugar del medio ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, y esto, bueno, es lo que va contaminando poco a poco todo el sistema medioambiental, ¿no? Que ya hemos visto y hemos conocido a través de los distintos capítulos, ¿de acuerdo? Entonces, y todo esto necesita tener un tratamiento, todo esto genera un impacto ambiental, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que podemos decir de lo que son los residuos, de lo que eh, hemos estado conversando, chicos, todo lo que ustedes han mencionado, ¿no? A nivel técnico, ¿qué es todo lo que ustedes han mencionado, ¿no? Un elemento, sustancia, objeto, cualquier cosa, elemento, sustancia, objeto que se origina de un proceso. Check. Muy bien, ustedes lo han mencionado, correcto. Generado por la actividad humana. Ya, también, perfecto, ¿no? Nosotros somos responsables de todos los residuos que se generan. El poseedor se desprende, ¿sí, no? Humildemente se desprende. O tiene la intención de desprenderse, pues ya no le es de utilidad. ¿De acuerdo? Entonces, esos residuos orgánicos, esos residuos de metal, esos residuos de madera ya no tienen utilidad para quien lo posee, sea productor o consumidor, mejor dicho, el poseedor, ¿no? También dice, no han alcanzado valor económico en el proceso en el cual fue generado, ¿no? Es decir que, por ejemplo, un subproducto, de repente una merma, ¿de acuerdo? Ya no tiene, digamos, retazos de tela, ¿no? De repente ya no tienen valor económico para el mismo proceso, o sea, ya no les va a servir en el mismo proceso. Por lo tanto, se va a convertir en un residuo, se va a desechar, ¿no? Pero también nos dice que puede tener un valor económico para un tercero. Lo que yo no utilizo y lo que ya no voy a usar, una persona o una empresa tercera lo puede utilizar para, como materia prima, como insumo para sus procesos internos, ¿de acuerdo? Entonces, sí tiene un valor económico, puede tener un valor económico para otra persona, para un tercero, para una empresa, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que conocemos de un residuo, ¿no? Son desechos, ¿no? Cualquier elemento o sustancia que se origina por la actividad humana, sea en nuestras casas, sea en nuestras empresas, ¿de acuerdo? Pero que ya no le damos utilidad, ¿no? Si no, vayamos a ver nuestro tachito de basura. Todo lo que está ahí, nosotros lo hemos originado, nosotros lo hemos hecho, ¿de acuerdo? Pero ya para nosotros ya no nos sirve, ¿no? Como esas cajitas de cartón, de repente, esa ropita que ya no la utilizamos, ¿no? O de repente envases de alimentos también ya nos desprendemos porque ya no es de nuestra utilidad, ya no le damos más utilidad, ¿no? Para nosotros ya no tiene ningún valor económico, pero para un tercero podría ser, ¿de acuerdo? Entonces, podemos verlo claramente en nuestras casas, lo que es un residuo concuerda con estos conceptos que estamos manejando. Eh, a ver, dice, si Alejandra dice, si esos residuos tienen utilidad para algún tercero y se venden, ¿no pasarían a ser un subproducto? Claro que sí, Alejandro. Eh, el tema aquí, por ejemplo, es que en nuestra actividad empresarial siempre vamos a generar mermas o material que ya no es o sea, refiriéndonos al primer concepto y al tercer punto, al primer y tercer punto, siempre vamos a generar elementos o sustancias que ya no son de nuestra utilidad, ¿de acuerdo? Ya no son de nuestra utilidad. Entonces, para nosotros son residuos, ¿de acuerdo? Ahora, de acuerdo a las diversas tecnologías o procesos que puedan generar, estos elementos o sustancias pueden ser, como tú dices, de utilidad para un tercero,
pero muchas veces no sabemos que ese producto podría ser de utilidad para un tercero. O sea, no podríamos de repente conocer que todas las mermas que nosotros generamos podrían ser de utilidad para un tercero, ¿no? En nuestro proceso se generan mermas o materiales en todos los procesos, ¿de acuerdo? En cada etapa se genera. Algunos pueden servir para otra persona y algunos no. Puede ser que esos que no lo sabemos, puede ser por nuestro desconocimiento de que sí pueden servir, ¿no? O de repente porque realmente ya no tienen ninguna utilidad, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser catalogado ese residuo como un subproducto o como un desecho final, ¿de acuerdo? En buena hora, por ejemplo, si ese subproducto o ese residuo se convierte en un subproducto para un, uh, para un tercero, ¿no? Eso puede ser, ¿no? Y también el concepto de subproducto lo podemos también nosotros identificar. Si, por ejemplo, si nosotros le llamamos de repente un subproducto, de repente ya le estamos viendo algún valor, ¿no? Como que de repente no para nosotros, pero sí para un tercero, ¿no? Como porque ya le estamos categorizando como un producto, ¿no? Un subproducto, o sea, es algo que sale que de repente le podríamos ver un valor económico, ¿no? Porque a veces le llamamos subproducto, a veces le llamamos residuo. Podría ser igual, ¿no? Por ejemplo, para nosotros de repente ya no tiene utilidad, pero le podríamos sacar una utilidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros reciclamos periódico en nuestras casas, de repente también lo podremos llamar un subproducto como de nuestra casa, ¿no? Como tú mencionas, Alejandro, también el acerrín puede ser un subproducto la persona que hace los muebles, no le va a servir ya, ¿no? Para él es un residuo. Si por ejemplo, si él no supiera de repente que el acerrín se podría utilizar para otros fines, él simplemente lo pone en unas bolsitas y lo desecha de repente a través de los residuos municipales, ¿no? Pero por conocimiento o porque conoce, ¿no? O de otras tecnologías, entonces el acerrín le da un valor, ¿de acuerdo? Y entonces, por ese valor que le da, lo puede vender a un tercero para poder sacar un provecho, ¿no? Y en todo caso, ese acerrín vuelve al ciclo productivo, ¿no? Todavía no está, si vemos desde el punto de vista del ciclo de vida del producto, ese acerrín todavía tiene más tiempo de vida, ¿no? De repente se lo damos, pues, por ejemplo, para, no sé yo, a ver, el acerrín para casita de hámster, por ejemplo, ¿no? Ya. Entonces, se lo puede revender para ese fin, ¿no? Entonces, residuo es lo que nosotros vamos generando, pero para nosotros no tiene utilidad, ¿no? O sea, no lo vamos a ingresar nuevamente al proceso como para darle un sentido o algún valor económico, pero sí podríamos identificar que todos los residuos que se generan en toda nuestra cadena de suministro, para algunas personas les podría servir de utilidad y para otras no. Entonces, pero eso ya depende si nosotros sabemos que puede tener un fin o de repente desconocemos o no existe la tecnología para poder reutilizarlos o reciclarlos, ¿no? Eso podría ser también. Está muy bien, Alejandro. Gracias por tu consulta para poder aclarar estos términos. Vamos a ver también qué subproducto al final también podríamos considerarlo, o sea, es una de las categorías de residuos también. A ver, vamos a ver. Ahí. Entonces, como nosotros, los ingenieros, nos gusta hacer clasificaciones como para ordenarnos mentalmente, vamos a también a clasificar los residuos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, dice, según su estado, pues, podemos generar residuos en estado gaseoso, líquido, sólido, ¿no? Como, por ejemplo, gaseoso, bueno, todo lo que son las emanaciones de humos, líquidos, como, por ejemplo, lo que son químicos, tintes, ¿no? Y sólidos, ya lo que conocemos más generalmente, ¿no? Metal, acero, ¿no? Muy creo que les dije los ejemplos. ¿Qué ejemplo puedes mencionar de residuos según su estado? Bueno, creo que me adelanté. Bueno, pero ese es, ¿no? O sea, sí, me pasé la clase. Bueno. Bueno, entonces, primera clasificación según el estado gaseoso, líquido, ¿no? Y sólido. Bueno, eso creo que sí lo podemos, como repetía, bueno, yo me he hecho solito la pregunta y la respuesta, ¿no? Entonces, gaseosos son las emanaciones que, por ejemplo, puede ser vapor, ahora no solamente de agua, puede ser de otros líquidos, ¿no? También, o de otras sustancias, ¿no? Todo lo que se genera y se combina en el aire, ¿no?
Líquidos, bueno, todo lo que vemos que pasa por el desagüe, ¿de acuerdo? Los líquidos químicos especialmente, que son los residuos de repente más peligrosos, ¿no? Y sólidos, lo que podemos generar como material, como le decía, los residuos de tela, residuos de metal, residuos de acero, madera, ¿no? Eso es. A ver, siguiente es, según su origen, orgánicos e inorgánicos. Voy a primero ver cuál es la pregunta, no voy a decir que otra vez. Ya, está bien. Entonces, residuo orgánico es como, por ejemplo, esas frutas, esas verduras que hemos visto, ¿no? De acuerdo. Y el inorgánico, bueno, es el resto, o sea, madera, acero, metal, ¿no? Esas telas. Entonces, a ver, ¿qué diferencias se encuentran? ¿Alguna diferencia clave de repente que ustedes puedan encontrar entre el residuo orgánico y el residuo inorgánico? Puede ser de repente en cómo se origina o cómo puede ser su tratamiento o a dónde pueden llegar finalmente. O sea, ¿qué diferencia pueden encontrar entre ambos? ¿No? Como entre residuo orgánico y residuo inorgánico. El residuo orgánico puede ser como todas las frutitas que vimos en la primera imagen, ¿no? Y el inorgánico, esto, ¿no? Lo que no se produce por esta materia prima del medio biótico, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia ustedes pueden encontrar aquí? Ah, muy bien, Alejandro, ¿no? La biodegradación, es correcto, Miguel, ¿no? Ese es un buen punto. Esa es una diferencia importante, ¿no? Que los residuos orgánicos tenemos la oportunidad de hacer el proceso de biodegradación, que consiste en recuperar esta materia prima, pero que se va a convertir en, por ejemplo, puede ser dos vías, o producir biogás o producir compost, ¿de acuerdo? Podría ser ambos. Entonces es una buena forma de poderle darle utilidad, ¿no? Los residuos orgánicos pueden pasar por un proceso de biodegradación. ¿De acuerdo? Muy bien, Alejandro, muy buena respuesta. Esa iba a ser pregunta para el examen, pero ya creo que vamos a tener que descartarla. Gracias. A ver, sigamos entonces. Bueno, también tenemos según el sector, ¿de acuerdo? Puede ser el del sector industrial, ¿de acuerdo? O sea, el sector industrial, vamos al parque industrial y vemos todas las empresas que hay, ¿de acuerdo? Y ahí todas las empresas generan residuos. Y el otro sector que conocemos es el sector doméstico, o sea, las casas, generalmente residencias, ¿no? Porque de repente oficina está pensando, podemos considerarlo dentro del sector industrial, oficinas administrativas que también son parte de empresas, ¿de acuerdo? Pero vamos a considerar también el sector industrial, ¿no? En la parte de los residuos según el sector, ¿cuál creen ustedes que representa una mayor peligrosidad? ¿El residuo industrial o el residuo doméstico? Correcto, ¿no? Alejandra, Araceli, Keila, Manuel, Miguel Ángel y Fiorella, ¿no? El sector industrial. El sector industrial es el que genera mayor peligrosidad, ¿no? Y si no, vamos a considerar, por ejemplo, el sector industrial. Hemos dicho el sector industrial, todo lo que son empresas, y doméstico, todo lo que son casas. Entonces, imagínense los residuos de un hospital, ¿no? O sea, ¿qué tipo de residuos se encuentran en un hospital? A ver, ¿quién me dice algunos tipos de residuos que encuentran en un hospital? O en una clínica, en una posta. Correcto, Alejandra, residuos de medicina. Pero creo que aquí ha sido benevolente Alejandra en clasificar o en decir los residuos de un hospital y una clínica. Residuos de medicina, pero hay objetos más peligrosos, ¿no? Correcto, ¿no? Las jeringas, agujas usadas, ¿no? Pero también incluye, Alejandra, residuos de medicina, o sea, la botellita con la pastilla, los blisters, ¿no? También. Pero, por ejemplo, jeringas, todos han puesto jeringas. ¿Qué pasa, chicos? Muchas jeringas usan, no tanto. Termómetros de mercurio también, correcto, ¿no? Se desechan. Entonces, mascarillas usadas, guantes usados, eh, también, bueno, pero estos todos elementos, por ejemplo, equipos de protección de los médicos, ¿no? Desde su bata, su gorrito, su mascarilla, ¿no? Pero todo esto incluso podría ser de repente algo benevolente, ¿ah? Porque
Todo esto, si lo ponen así, parece elemento nuevo. Pero también, ¿no? Bueno, salvo Jordan, que nos echa mascarillas usadas, ¿no? Que ahí tienen todos los virus, todas las bacterias, ¿no? Pero acuérdense que en un hospital hay todo, ¿cómo se dice? Las vendas usadas, ¿no? Cenizas de la zona de incineración. También, por ejemplo, como dice Alejandro, ¿no? Eh, el, ¿Cómo se llaman las vendas que se usan para limpiar a los enfermos, ¿no? O sea, todo eso son productos bien peligrosos, ¿no? Las gasas, ¿no? Miguel pregunta si esos residuos tienen un lugar especial para desecharlos. Correcto, sí tienen un lugar especial para desecharlos. Hay una ley para la disposición de residuos sólidos también y que se aplica también para el sector hospitalario, ¿no? Porque es uno de los sectores con mayor residuos peligrosos, ¿no? De esas agujas, todo esto debería ser, y hay empresas que se encargan de recoger todos esos residuos peligrosos, ¿no? No todo tiene que ir al depósito municipal, ¿no? Las muestras de laboratorio también tienen una forma o un tratamiento para disponer de ellos, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Entonces, pensamos en un hospital o una clínica, residuos peligrosos, ¿no? Esos son los más peligrosos que puede haber de repente, ¿no? Por el peligro biológico de repente que conlleva, ¿no? Ahora también hay otras industrias, pero ya son peligros químicos, ¿no? Por ejemplo, el- la industria del teñido, ¿no? De ropa también utiliza bastantes tintes químicos y eso, al final esos tintes se van por el desagüe y ya sabemos que los desagües paran a los ríos, a los lagos, entonces al mar, entonces también hay una mayor peligrosidad química acá, ¿no? También, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? Los desmontes que hay de las zonas de construcción, ya eso implica un peligro físico, ¿no? ¿Por qué? Porque hay bastantes elementos destruidos, cemento, fierro, ¿de acuerdo? Implica peligrosidad en la zona, ¿no? No es tanto que se vayan a trasladar como los residuos líquidos, pero sí implica que estos residuos sólidos impliquen peligrosidad para quien esté cerca de, ¿no? Hay fierros levantados, no se puede caminar, te puedes tropezar, te puedes caer, entonces, o te puede caer encima. Entonces son peligros, ¿no? Cambio, humildemente en nuestras casas los residuos no son tan peligrosos, ¿no? O sea, generalmente de qué son, ¿no? Papeles, residuos de alimentos, ese tipo de cosas, ¿no? También otra diferencia que podría haber, ¿no? En temas de, bueno, entre el sector industrial, los residuos del sector industrial y doméstico, es que el sector doméstico presenta mayor volumen de residuos, ¿no? Aquí es donde se presenta mayor cantidad o mayor volumen de residuos también, ¿no? Entonces, esa también es otra diferencia, ¿no? Nosotros tenemos más volumen. Bueno, el tema de doméstico puede ser plásticos también, ¿no? Entonces hay mayor volumen aquí, ¿no? Bueno, y finalmente tenemos una última clasificación, ¿de acuerdo? Que estoy colocando acá, es según su eliminación, algunos residuos pueden tener un tratamiento previo y otros no. Y, y- y estos residuos, bueno, pueden tener un tratamiento previo, significa que existe la tecnología para poder hacerles un proceso previo antes de que se puedan emanar o se puedan entregar a algún depósito final, ¿de acuerdo? ¿Y por qué se hace un tratamiento previo? Bueno, para poder minimizar el impacto ambiental que genera este residuo, ¿de acuerdo? Para poder minimizar el impacto ambiental negativo que genera este residuo. Entonces, hay algunos residuos que sí se pueden tener un tratamiento previo, existe la tecnología para poder hacerlo. Y otros simplemente no hay un tratamiento previo, ¿no? Que bueno, a nivel tecnológico sí estamos encontrando mayores procesos de tratamiento previo a ciertos, cualquier tipo de tratamiento previo, ¿no? Sea, puede ser un tratamiento físico, un tratamiento químico o un tratamiento biológico, ¿de acuerdo? Por más simple que sea, creo que la mayoría de residuos pueden tener un tratamiento, ¿no? Entonces, los más comunes son los que ya tienen un tratamiento previo, ¿no? Por ejemplo, las aguas residuales, ¿de acuerdo? Las aguas residuales de nuestras casas,
antes de, por ejemplo, de que sean integradas nuevamente al medio ambiente, pueden pasar por una planta de tratamiento, donde se le reduce la carga o la carga ambiental negativa, que puede ser elementos físicos o químicos o también bacteriológicos, que son los más, ¿no? O sea, los agentes patógenos, ¿de acuerdo? Entonces, es una planta de tratamiento de aguas residuales, entonces el agua doméstica residual, o sea, lo que va en los desagües, tiene un tratamiento previo, ¿de acuerdo? Entonces, los más comunes sí tienen un proceso de eliminación de un tratamiento previo, pero hay otros que lamentablemente no pueden tener un tratamiento previo, no existe la tecnología para, ¿no? Esos van directamente al medio ambiente o a una disposición final. Muy bien, entonces estamos aprendiendo un poquito más de los residuos, ¿no? De lo que es un residuo, de un poco la clasificación, ¿no? Entonces, estamos siendo más conscientes de lo que nosotros vamos generando, ¿de acuerdo? Vamos generando no solo en nuestra casa, sino de lo que vamos a generar en nuestras empresas, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes van a trabajar, como yo les había dicho alguna vez, en full empresas de diversa actividad. Entonces, hay que ser conscientes de que cualquier actividad empresarial va a generar residuos. Más se nota en una empresa industrial, ¿no? Porque hay más manejo, mayor manipulación de materiales, ¿no? Pero también en una empresa de servicios también tenemos residuos, ¿no? O sea, siempre se generan residuos. Si en nuestra casa generamos residuos, una empresa de servicios también va a generar residuos, ¿no? Por ejemplo, una consultora, una empresa de consultoría empresarial. Es una empresa, entonces también va a generar residuos. ¿De qué serán mayormente? Bueno, una parte serán residuos tipo domésticos, ¿no? O sea, del día a día de las personas. Pero también puede estar generando residuos, si hablamos de residuos sólidos, puede estar generando cantidad de papeles, cantidad de artículos de escritorio, ¿no? De ese tipo de artículos que se generan en una oficina, ¿no? Entonces, también, entonces todos vamos a generar residuos, ¿no? Y eso es en cualquier empresa, en cualquier lugar se genera, ¿no? ¿Por qué? Por la ineficiencia de los procesos también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante aquí cuando ya sabemos que todos los procesos o todas las actividades generan residuos, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos, uh, como dice aquí, caracterizarlos. ¿Qué significa caracterizar? Bueno, obtener las características del residuo, describir el residuo en base a estas características. Es decir, conocer el tipo de residuo que estamos generando, ¿de acuerdo? Entonces, en eso consiste la caracterización de un residuo. Conocer a detalle el residuo que estamos generando, como dice aquí, los parámetros físicos, los parámetros químicos o los parámetros biológicos de cada tipo de residuo. Porque conociendo el residuo, conociendo las características del residuo, podemos, como dice aquí, tomar una decisión para un tratamiento o una forma de eliminarlo o una forma de gestionarlo, ¿no? Y darle un destino. Entonces, tenemos que conocer los tipos de residuos que estamos generando, clasificándolos bueno, mejor dicho, caracterizándolos, es decir, sacar sus características físicas, químicas y biológicas para saber qué hacer con estos residuos, ¿no? Si tienen un tratamiento, si pueden tener un tratamiento posterior, o van a tener que ser dispuestos tal cual en los depósitos o en las empresas que se encargan de la recolección de residuos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que debemos hacer como primer paso, ¿no? La caracterización de un residuo, ¿no? En toda industria debemos caracterizar nuestros residuos para saber qué hacer con ellos, ¿no? Entonces, si pensamos ambientalmente, vamos a caracterizar nuestros residuos, ¿no? Y vamos a darle un tratamiento, ¿no? O el mayor tratamiento que sea posible. Y si no, vamos a tener que disponerlos tal cual está, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, chicos, en el tema de la caracterización de residuo, no muchas empresas se encargan de caracterizar los residuos y de darles un tratamiento, ¿no? Que es lo que más, cualquier tratamiento que pueda hacer, ¿no? Físico, químico, biológico.
sea, físico es reducir tamaño, químico es reducir el impacto químico negativo, o biológico es que restarle agentes patógenos, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, me viene una pregunta, ¿no? ¿Por qué muchas empresas, de acuerdo? Especialmente no grandes, sino medianas, pequeñas, ¿no? MIPES, no se encargan de caracterizar, menos de darle un tratamiento a sus residuos? ¿Y por qué creen ustedes que no se da esta etapa? O sea, como que el residuo al finalmente ya es residuo y no hay no hay una actividad de caracterizarlo y darle un tratamiento. Entonces, ¿por qué creen ustedes que no se da esta parte, mucho en el sector industrial? Bueno, vamos a considerar como que el sector industrial puede ser grandes, medianas, pequeñas empresas, MIPES también, ¿no? En todo caso, lo que se ha visto más en la práctica es que las empresas pequeñas, MIPES o medianas, no le dan mucha, o no realizan actividades de caracterización de residuos para un posterior tratamiento, ¿no? Pero ¿por qué no se da, la pregunta sería, ¿por qué es que no realizan estas actividades de caracterización y tratamiento de residuos? A ver, Nicole menciona costos, implica un mayor costo, correcto. Rosario nos dice falta de conciencia ambiental y evitan esos costos, correcto. Alejandra también dice resulta costoso y gastan tiempo. Y Alejandro también nos menciona porque sus residuos son un conglomerado de varios procesos en muchos casos y eso hace que sean muy complejos y peligrosos, ¿de acuerdo? Eso implica que el tratamiento posterior tenga, o sea, otro proceso más, ¿no? Otro proceso. Podrían ser por los costos que conllevaría ello, ¿de acuerdo? Les resulta trabajoso y no les ven beneficio alguno. De acuerdo, entonces estamos viendo que, o en todo caso estamos comentando que implica aumentar el costo de operación, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que, para recuperar esa inversión en tratamiento, tendríamos que adjudicarle un poco más de costo a nuestro producto, ¿no? Para poder cubrir esa inversión en tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, podría resultar no ser beneficioso, ¿no? Para nuestra empresa, ¿no? Entonces, podríamos decir entonces que tener conciencia ambiental puede sacarnos del mercado, ¿no? Eso podría ser, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Seguir de repente evitando esos tratamientos posteriores para ser competitivos en el mercado? ¿O podemos tener otra opción? ¿Qué consideran ustedes? Porque es un tema este, sensible también, ¿no? O sea, ¿qué consideran ustedes? O qué se debería hacer en todo caso, ¿no? Imagínense que ustedes están en una empresa, ¿de acuerdo? Y eh, están en un mercado competitivo, ¿no? Donde el precio es el que manda. Entonces, si ustedes se les ocurre, por ejemplo, tener conciencia ambiental y dicen, oye, hay que tener conciencia ambiental, mira, lo que está generando no es tanto residuo, ¿no? Entonces, van donde el dueño y le dicen, oye, hay que hacer un tratamiento, y él le dice, oye, pero este tratamiento perfecto va a salir costoso, entonces, ¿qué hacemos, no? Me vas a sacar del mercado, nos vas a sacar del mercado, nos vamos a quedar sin trabajo, nadie nos va a comprar, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué dilema es ese que nos estamos metiendo, no? Entonces, Alejandro dice, ¿podría compensar esa competitividad con alguna certificación? ¿No? Entonces, entiendo, Alejandro, entonces nosotros podríamos optar por una certificación ambiental y eso podríamos, ¿cómo se dice? Complementarlo con lo que dice Nicole de obtener una imagen empresarial, ¿no? O sea, por ahí entonces sacamos una ventaja en el mercado, ¿no? La imagen, o sea, la reputación y
menor impacto ambiental, ¿no? Al Miguel Ángel comenta, no es que nos va a sacar del mercado, deberíamos promulgar los beneficios de caracterización de residuos y fomentar una nueva cultura de buen tratamiento de residuos. O Rosario menciona promocionar el producto como ecoamigable. A ver, ahorita voy a regresar al comentario de Miguel, pero sobre el comentario de Rosario, correcto, ¿no? Podríamos considerar un producto ecoamigable, especialmente, bueno, hay sector de la población, hay un mercado, vamos a llamar en términos de marketing, que sí, ¿no? Prefiere un producto ecoamigable a uno que está dañando el planeta, ¿no? No es todo el sector de la población, no es todo e incluso puede que nuestro sector de mercado no sea de ese segmento que le gustan los productos ecoamigables. Podría ser también, ¿no? Entonces, ahí podríamos entrar en un tema de que, oye, vamos a ser ecoamigables, pero no tanto, ¿no? Entonces, de repente no nos aceptan o no les interesa, ¿no? Aquí, por ejemplo, entra un poco a lo que es el tema ético, ¿no? Es como que tú haces las cosas bien porque la ética te lo pide así, ¿no? Tu forma de ser, tu conducta, tu moral te lo pide. ¿De acuerdo? Entonces, eso puede ir en contra de repente de las costumbres que realizan, ¿no? Porque nosotros de forma ética pensamos que todos los residuos deberían ser tratados y ser emitidos, ¿no? Eso pensamos que es algo bueno, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a favor de la ética que está, ¿de acuerdo? Pero como les había, no sé si les había comentado, pero no siempre ser éticos implica que vamos a obtener un beneficio económico, ¿no? Porque por hacer las cosas bien no es que tenga una relación directa, un efecto en que haces las cosas bien, tienes beneficio económico, ¿no? Sino, por ejemplo, ¿no? O sea, iba a decir los congresistas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay funcionarios públicos, ¿no? Que no hacen las cosas bien, hacen las cosas en contra de la ética, y no por eso les está yendo mal, ¿no? Al contrario, creo que tienen mayor beneficio económico, ¿no? Entonces, no hay esa relación como que eres ético y tienes beneficio económico, ¿no? Entonces, bueno, por algo estamos siendo éticos y ¿cómo se dice? Auténticos y respondemos a nuestros valores y principios, ¿no? A ver, Miguel Ángel decía, no nos va a sacar del mercado, deberíamos promulgar los beneficios de caracterización de residuos, fomentar una nueva cultura de buen tratamiento de residuos, ¿no? Entonces, ¿en qué nos puede ayudar, por ejemplo, el tratar los residuos, ¿no? Primero, vamos a ir a nuestros principios, ¿de acuerdo? O sea, como principios de ser humano, entonces vamos a contaminar menos, ¿no? Vamos a contaminar menos y por lo tanto vamos a generar este tema de sostenibilidad, ¿no? Que ustedes lo han comentado y confirmado con su trabajo de investigación, ¿no? Vamos a tener una sostenibilidad. Es decir, que vamos a pensar en los seres humanos del mañana, o sea, en nuestros hijos, en nuestros nietos, ¿de acuerdo? Vamos a darle un futuro, ¿no? Por lo menos ese sentimiento de desprendimiento podemos darle, ¿no? O sea, de que nos desprendemos de nuestra contaminación para poder brindarles un futuro, ¿no? Pero a nivel económico, ¿cómo podemos, o sea, tratar los residuos? ¿Cómo podemos darle un sentido económico al tratamiento de residuos? ¿Cómo podríamos darle un sentido económico al tratamiento de residuos? ¿Qué se les ocurre a ustedes, por ejemplo, ¿no? O sea, tengo acá, por ejemplo, retazos de tela, tengo retazos de acero, tengo pedazos de madera, ya les dije, ¿no? Tengo acá residuos orgánicos. Mm, entonces, por ejemplo, Alejandra nos dice, podríamos vender los residuos a empresas que les den un mejor uso, ¿no? O como Miguel dice, algunos países pagan por reciclar, ¿no? Entonces, eh, o venderlos a un tercero que le dé utilidad, nos menciona Nicole, ¿no? Entonces, correcto, ¿no? Entonces podríamos darle este valor económico, ¿no? Como dice nuestro concepto de residuo, ya no para nosotros, pero sí para algún tercero, ¿no? Entonces, bajo el concepto de que siempre vamos a generar residuos, entonces, este residuo podemos darle un tratamiento como puede ser un subproceso de repente, ¿no? Para darle
para darle un valor económico de tener algún tipo de retribución, ¿no? Una retribución económica por los diversos residuos que podamos estar generando, ¿no? Entonces, como dice Alejandro, facilitar la venta de los residuos a terceros. Entonces, esto es importante, ¿no? Entonces, si vamos y esto, bueno, aprovecharé para acotar, ¿no? O sea, si vamos a proponer, por ejemplo, ¿no? A ver, dice Alejandra, acá en Perú hay empresas que transforman el aceite usado en combustible o los residuos de telas en peluches, ¿no? Entonces, hay opción para darle un tratamiento, ¿no? Entonces, si por ejemplo nosotros vamos a proponer en la empresa que estemos trabajando, eh, hay que tratar los residuos, hay que darles un tratamiento a los residuos, entonces, o sea, que implica la caracterización y posterior tratamiento, hay que, por ejemplo, vender esa idea, ¿no? Entonces, muy bien, una parte de esa idea se va a vender con la imagen empresarial. Podrían ser tres pilares, vamos a comentarlo, a ver, me dicen ustedes qué les parece, ¿no? Podríamos venderle bajo el pilar de la sostenibilidad, ¿no? O sea, ¿sabes qué, dueño de empresa? Tenemos que ser sostenibles en el medio ambiente, porque si no, no va a haber empresa de acá a 20 años, ¿no? No va a haber un planeta. Perfecto, ¿no? Eso puede ser un argumento para poder tener un tratamiento de los residuos. Un segundo tratamiento, bueno, si el tema de la sostenibilidad no lo convence al dueño de la empresa, entonces un segundo argumento es el de la imagen empresarial, ¿no? Lo que estábamos comentando, ¿no? Que mediante la imagen empresarial vamos a generar mayores ventas de nuestro producto. ¿De acuerdo? Porque vamos a estar siendo más ecoamigables, ¿no? El público nos va a ver como una empresa que sí recicla, sí reutiliza, o sí le da un tratamiento a sus residuos, ¿no? Claro que si vamos a ir por este segundo argumento que ya de repente le está convenciendo un poco más, ¿no? Una imagen empresarial significa mayores ventas. ¿Por qué? Porque vamos a estar ingresando a nuevos segmentos de mercado que sí aceptan o sí ven como una acción positiva que tú hagas tratar tus residuos, ¿no? Entonces, de repente los nuevos consumidores, ¿no? Ya son más ecoamigables. Entonces, imagen empresarial lo relaciona con mayores ventas, o sea, mayor fidelidad del cliente y mayores ventas. Entonces, como que ese segundo argumento ya lo convence mejor que el primero, ¿no? Entonces, de repente, para rematar, el tercer argumento ya sería, como ustedes mencionan también, ¿no? De que se pueda facilitar la venta de los residuos. Decirle, mira, nosotros tenemos residuos de metal, ¿de acuerdo? Tenemos residuos de metal, ahí están amontonados. Podemos darle un tratamiento posterior. Podemos nosotros reciclarlo al interno, o sea, esos retazos que de repente tú le dices que tú les ves que ya no sirven, podemos usarlo de nuestros procesos internos. Ya no compres tanta materia prima porque estos retazos los podemos utilizar. Una opción, ¿no? Entonces, ahorro en costos, ¿no? Y la otra opción es, como ustedes dicen, venderlo, ¿no? O sea, es que estos retacitos, estas de acá, los podemos convertir en viruta de metal y por lo tanto podemos venderlos a otra empresa que es que con esta viruta de metal no sé qué hace X cosas. Entonces podemos tener un beneficio por ahí económico por la venta. Entonces, o bien un ahorro interno o bien una venta de un producto, ¿de acuerdo? Entonces, esos podrían ser los argumentos que se pueden utilizar para vender la idea de una caracterización y tratamiento de residuos en una empresa. ¿Qué les parece? Se pueden utilizar estos argumentos. ¿Ustedes incluirían otros argumentos de repente para vender esta idea o cambiarían uno de ellos? A ver, dice Alejandra. Alejandra menciona, también en la propia empresa se puede generar subproductos o utilizar esos residuos para generar energía. Correcto, ¿no? También. Eso es lo que vamos a llamarlo más adelante, pero lo que tú mencionas, Alejandra, por ejemplo, es un reciclaje interno, ¿no? Utilizar tus propios subproductos. No le veo utilidad, pero en este momento hago mi estudio de caracterización y veo que ciertos elementos los puedo reutilizar para el proceso, ¿no? O sea, digamos, retazos de tela de la empresa puedo reutilizar. Alejandro dice, podría aumentar el valor de las acciones, correcto, ¿no? A través de que estoy mostrando una mejor imagen empresarial, ¿de acuerdo? Bueno, aumentar el valor de las acciones para sociedades anónimas abiertas, que son las que de repente cotizan en bolsa, ¿no? Entonces ahí vemos que el valor de las acciones
eh, va a aumentar, ¿no? Por la mejor imagen. Claro que también influye la gestión empresarial, pero esta gestión empresarial incluye la gestión ambiental, ¿no? Entonces, son empresas que tienen mayor valor en el mercado, ¿no? Y si no son empresas que negocian en la bolsa de valores, entonces puede ser que vamos al tema de el valor social, ¿de acuerdo? El valor social de la empresa va a incrementarse, va a aumentar también. Por lo tanto, digo, oye, esta empresa recicla, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Vemos dos empresas de gaseosas, ¿no? Una utiliza botellas retornables y la otra utiliza botellas de un solo, plástico de un solo uso. Uno utiliza botellas de plástico retornable y otra botellas de plástico de un solo uso. Si nos vamos por ese valor social, yo creo que la mayoría podría escoger esta empresa que utiliza botellas retornables, ¿no? Porque sabe que uno va siendo más consciente de que las botellas de un solo uso, bueno, van contaminando y se van generando mayor cantidad de residuos en el océano, ¿no? Entonces, por más de repente tenga un saborcito un poco diferente, nos vamos por otra marca, ¿no? Por esta marca retornable. Y Miguel Ángel dice, me parecen bien esos tres pilares, pero yo enfocaría en el pilar de la sostenibilidad, correcto, ¿no? Y eso implica, por ejemplo, Miguel, tener mayor conciencia ambiental. Es un trabajo de educación, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, la sostenibilidad no lo vemos como no lo vemos como un valor económico, ¿no? O sea, la sostenibilidad de valor económico actual no lo vemos, ¿no? O sea, no es que la sostenibilidad te vaya a dar un valor presente, ¿no? De una retribución, ¿no? De repente lo volvemos a ver a nivel financiero como un valor futuro, pero ese valor futuro ya saben ustedes que tienen que traerlo al valor presente para realmente darle valor, ¿no? Y como, ¿no? Es un trabajo de educación, correcto, Miguel Ángel, ¿no? Es un trabajo de educación. Entonces, hablando de ese trabajo de educación, vamos a hacer un paréntesis. A ver, creo que me han hecho acordar. Mm, Me han hecho acordar, haciendo una pausa activa, que sí, pues hay una actividad de responsabilidad social universitaria que está propuesta, que justamente es sobre educar y concientizar sobre el cuidado del medio ambiente o sobre la sostenibilidad. Ya saben ustedes que es para alumnos de quinto año de secundaria y que hay fecha de presentación hasta fin de mes, ¿no? Ya saben que la motivación por presentar este trabajo son 2 puntos adicionales en la nota vigesimal de evaluación continua fase 3. ¿De acuerdo? Entonces, sobre la nota de la fase 3 tienen 2 puntos adicionales. ¿De acuerdo? Acuérdense que es un trabajo voluntario. Si no lo realiza, no afecta la nota, pero podría mejorar su calificación. ¿De acuerdo? Es un trabajo libre, o sea, puede ser cualquier grupo de cualquier tamaño, siempre y cuando todos puedan participar. Y se entrega un informe de responsabilidad social nada más, ¿no? Entonces, hablando de educación, bueno, acá hay una actividad de educación que la podrían realizar. Muy bien, ese fue el cherry corte comercial. Regresamos a la clase. Ya, entonces hablamos de la caracterización, ¿no? A ver. A ver, si ustedes pudieran caracterizar los residuos generados por la actividad textil, pero en la etapa de confección, o sea, cuando ya tenemos las telas y ya estamos en construyendo la ropa, ¿no? ¿Cómo podrían ustedes caracterizar este tipo de residuos? ¿O qué residuos se encontrarían y o sea, la idea es, en este ejercicio es saber qué tipo de residuos ustedes se encuentran en la actividad de confección y los puedan describir un poquito, caracterizarlos. Muy bien, Nicole lo dice retazos de tela, perfecto. Qué otros residuos podrían estar generándose acá?
ver, también Alejandro nos comenta hilos. También hay bastante residuo de hilos que se va generando. Como no se notan, ¿no, Alejandro? ¿No? O sea, son tan chiquitos a veces retazos que se pierden en el suelo, ¿no? Alejandra también nos dice tintes, también residuos químicos, correcto, ¿no? Alejandro, pedazos de papel o cartulina de los moldes, correcto, Alejandro, ¿no? También se utiliza. Hilos, retazos de tela, plásticos de empaques, correcto, Rosario, ¿no? Los plásticos de los empaques, ¿no? De donde nos viene la materia prima especialmente, ¿no? Cierres también nos dice Little, también que son como que sobrantes de material, ¿no? De repente sobrantes de material que son pedacitos de repente pequeños, que ya, igual que los retazos de tela, igual que los hilos, como que podríamos ver de repente que en esta industria textil los residuos que se generan es por sobrante de material, ¿no? Por sobrante de materia prima. Y como también menciona Alejandra, algunos residuos químicos, tintes para la industria que sí, para las empresas que sí lo utilizan, ¿no? Entonces hay bastante material o subproducto que se genera acá, ¿no? ¿Y qué podría ser reciclado? Podría ser reutilizado, ¿no? Muy bien, chicos, a ver, sigamos avanzando entonces, porque si no nos vamos a quedar hasta las 10 de la noche. Bueno, entonces, para comentarles que todo el tema de la gestión integral, de la gestión de residuos, que es lo que estamos llegando, ¿no? Sobre la caracterización y posterior tratamiento, en el Perú tenemos una legislación especial, ¿entonces, de acuerdo? ¿Y por qué es bueno saberla? Porque, como ustedes van a estar en el medio empresarial, ustedes van a generar residuos, entonces tienen que saber que bajo regulación ustedes pueden darle un tratamiento adecuado a esos tres residuos, ¿de acuerdo? No es cuestión de eliminar los residuos libremente, sino hay una forma de disponerlos, ¿no? Por eso nos dice esta ley, ¿no? Aplica desde la generación hasta su disposición final, hay responsabilidades para recuperar los componentes y cómo debemos trasladar los residuos a través de nuestro Perú. ¿De acuerdo? Entonces, para cada tipo de residuos hay una forma de disponerlos de tratarlos, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos da un marco general para el tratamiento de los residuos sólidos. Entonces, de acuerdo a cada sector empresarial en el que ustedes se encuentren, tienen que revisar esta ley de tratamiento de residuos y adicional las diversas directivas que corresponden al sector industrial en que ustedes se encuentren. Puede haber directivas para el sector textil, puede haber directivas para el sector de plásticos, puede haber directivas para el sector minero. Entonces, ¿cómo es el tratamiento adecuado de los residuos de cada sector? Entonces, eso es lo que también tienen que tomar en cuenta cuando están trabajando, ¿no? Y para gestionar por ejemplo, ¿no? Lo que habíamos visto en el sistema de gestión ambiental, ¿para qué servía también? Para poder cumplir con los requisitos legales, ¿no? Ese era uno de los objetivos también de un sistema de gestión ambiental. Entonces, ¿por qué? Porque hay una norma que te dice cómo debes tú gestionar tus residuos de tu sector, ¿no? De tu tipo de empresa. Entonces, el sistema de gestión ambiental sirve para eso. Entonces, tenemos que conocer la legislación al respecto, ¿de acuerdo? Es un punto importante. Bueno, entonces luego de que ya hemos caracterizado los residuos, viene el tema de la valorización. ¿Qué significa esto? Es que todos los residuos vamos a poder reaprovecharlos y darles una utilidad, ¿de acuerdo? En eso consiste. Reaprovechar los residuos y darles utilidad, ¿de acuerdo? Eso significa la valorización de residuos sólidos, ¿no? Y como bien dice aquí, podemos darle una finalidad al sustituir a otros materiales en los procesos productivos. Entonces, vamos a considerar dos tipos de valorización de residuos, ¿verdad? El del tipo material, es decir, que los residuos los vamos a reutilizar, ¿de acuerdo? Bueno, hay varios tipos, dice, reutilizar los residuos, reciclar los residuos, o sea, darle otra finalidad, ¿de acuerdo? O darle otro uso, ¿de acuerdo? El compostaje que también he mencionado, que es como darles abono, la recuperación de aceites, ¿no? Para no hacerlo, para poder volverlos a utilizar también, o la bioconversión también. Son diferentes técnicas para valorizar los residuos de tipo material, ¿no? Y lo otro es la valorización de tipo energética, es decir, que con los residuos vamos a poder generar energía, ¿de acuerdo? Energía para los diversos procesos que podamos tener.
¿De acuerdo? Entonces tenemos, como también mencionaba Alejandro, ¿no? La biodegradación también, ¿no? Para obtener, por ejemplo, biogás, ¿no? A ver, dice si, Little también decía, por cambio de color de temporada en el caso de telas. Correcto, Little, ¿no? Cambio de color. Entonces. A ver, por ejemplo, ¿no? El biogás. El biogás nos dice que es una mezcla de metano, anhídrido carbónico y otros gases menores, ¿no? ¿Cómo se puede obtener? Por la degradación de material biológico en ausencia de oxígeno. ¿Qué significa? Es una digestión anaerobia. Entonces, una degradación. ¿Y qué es el biogás? Es un combustible renovable. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una forma de tratamiento de residuos orgánicos, ¿no? El obtener biogás. ¿De acuerdo? Es una forma de tratamiento de residuos orgánicos. Es un ejemplo para el tratamiento de residuos orgánicos, ¿no? También tenemos el compostaje aerobio, ¿no? Y el compostaje es, como dice, la descomposición, pero con presencia de oxígeno de los residuos orgánicos. También nos dice para producir CO2 y agua principalmente, ¿no? Es otra forma, o compost también, ¿no? Que nos sirve, ¿no? También eso es en el tema orgánico. Y en el tema inorgánico, por ejemplo, tenemos el reciclado de acero, ¿no? Por ejemplo, el reciclado de acero o de cualquier tipo de metal es, por ejemplo, tenemos los piezas grandes, ¿no? Y lo que podemos hacer es, como dice aquí, triturarlo para obtener residuos más pequeños y estos residuos más pequeños pueden ser, por ejemplo, entrar nuevamente en un proceso de fundición para obtener nuevo metal, ¿no? Un nuevo acero. Entonces es un proceso de un tratamiento posterior, ¿no? Lo que nosotros podríamos hacer si generamos residuos de acero es tratarlos para obtener en menor tamaño y que este menor tamaño pueda ser vendido a una empresa que recicla acero para hacerlo un nuevo proceso de fundición, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí ya tenemos un valor económico. Y el otro también tenemos el reciclado de plásticos, ¿no? Entonces, como dice, hay ciertos plásticos que se pueden utilizar, que se pueden reutilizar o pueden tener procesos de reciclaje, ¿no? Entonces, bueno, a través de reducir el tamaño, pero como viene todo así mezclado, papeles o plástico, entonces, o etiquetas, ¿no? Entonces, o suciedad, hay un proceso de limpieza, y luego estos plásticos, bueno, van a un proceso de extrusión y peletizado, que ya es obtener, bueno, los pellets de plástico para volver a reutilizarlo, ¿no? Muy bien. A ver, en el tema de plásticos, vamos a hacer un repaso de su curso de ciencias de materia o ingeniería de materiales, ¿no? Que sí han llevado, ¿no? Que han llevado cursos de ingeniería de materiales, ¿no? Alejandra nos dice que es el biochar. Ya, esto sí lo revisé. Vamos a ver. Ya, como nos dice aquí ya, el biochar es un proceso químico, Alejandra, en el cual vamos a obtener a través de repente, de residuos orgánicos, por ejemplo, los residuos que podamos tener de restaurantes. Es un proceso químico en el cual vamos a obtener un tipo de carbón vegetal que se llama. Entonces, este es un carbón vegetal que puede ser utilizado como, ¿cómo se llama? Abono, creo que es como la palabra abono, ¿de acuerdo? Para también, bueno, para darle ciertas propiedades al suelo. Entonces, es otro proceso de tratamiento químico a los residuos orgánicos, ¿de acuerdo? Entonces, para poder aprovechar estos residuos, obtener un tipo de carbón vegetal para poder mejorar la composición de los suelos. No es ningún Pokémon, por ejemplo, Biocha, ¿de acuerdo? No es ningún Pokémon. Ya, entonces les estaba preguntando si, bueno, ustedes claro, ya han llevado un curso de ingeniería de materiales, ¿no? Donde han visto los distintos, mm, bueno, materiales que existen en el medio, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, ¿quién me dice un ejemplo de polietileno? ¿O dónde vemos el polietileno?
Ya, bolsas de plástico puede ser, en ese caso sería bolsas de polietileno de baja densidad, ¿no? Correcto, John, bolsas de plástico pueden ser, pero tendría que ser de baja densidad. Y como dice Araceli, tuberías y sería un polietileno de alta densidad, ¿no? Como las botellas. La baja densidad es algo más flexible, ¿no? Más frágil. Y los polietilenos de alta densidad en ya plásticos más duros. ¿De acuerdo, Miguel? Araceli, Little también son plásticos, pero más duritos. Talía nos dice que en las tapitas también puede ser polietileno. Correcto, ¿no? También las tapitas de plástico. Polipropileno, a ver, ¿quién me dice un ejemplo de polipropileno? ¿Dónde ha visto polipropileno o el PP del plástico? Talía nos decía las tapitas. Aunque tapitas hay de polipropileno, correcto, ¿no? Los juguetes, milagros también. Correcto, Alejandro, hay tuppers que son de polipropileno, los tomatos también. Una forma, por ejemplo, se acordarán para saber qué tipo de plástico es el objeto que tienen de plástico es, por ejemplo, debe haber un símbolo, ¿no? En la parte de final, de repente, que nos dice el tipo de plástico que es y que está dentro de un triángulo de reciclaje, si no me equivoco. Entonces ahí podemos ver qué tipo de plástico es, ¿no? Si es polietileno, si es polipropileno. El poliestireno, por ejemplo, ¿dónde vemos poliestireno? Ah, correcto, John, ¿no? Es el tecnopor. Entonces, acuérdense que cuando nosotros vamos, o cuando íbamos a alguna pollada, alguna parrillada, y hacíamos cola, ¿no? Para recoger nuestro pollito, nuestra parrilla. Entonces, donde nos lo entregan, generalmente es un producto de Tecnopor, que ese es poliestireno, ¿de acuerdo? O donde se tomaban su gaseosita, su vasito en blanco, o para recoger la chocolatada, también correcto. Yo sí me has hecho acordar el año pasado, ¿no? Que sí los vi tomando su chocolatada. Ahí en ese vasito blanco es poliestireno, ¿no? Bueno, y PVC creo que más lo relacionamos con los tubos de plástico, ¿no? El PVC. Y ahí no se toma chocolate. Bueno, sí se podría, ¿no? También una tapita le pones y ahí tomas tu chocolate. Ya, y para ir terminando este concepto de gestión de residuos, bueno, ustedes, a ver, ¿quién me dice cuáles son las tres R's bueno, del reciclaje en todo caso, ¿no? ¿Quién las menciona? Las tres R's. Correcto, ¿no? A ver, es reducir, reusar, reciclar. Reducir, reusar, reciclar. Reducir, reciclar, reutilizar. Reciclar, reusar, reutilizar. Reducir, reciclar, reusar, reducir, reusar, reciclar. Correcto, chicos, a ver. Correcto, Araceli, Keila, Miguel Ángel, Norma, David Fiorella, Nicole también dice reducir, reciclar, reutilizar. Jamie también reducir, reutilizar, reciclar. Talía también dice reducir, reutilizar, reciclar. Adriana también reciclar, reducir, reusar. Alejandro también reducir, reutilizar y Ahí te faltó una R, Alejandro. Has hecho dos reducir. Reducir por dos. Ya, está bien. ¿Qué le ibas a decir? Ya, perfecto. Entonces, esto es porque generamos residuos. Entonces, todos los residuos pueden ser objeto de reducción, reutilización o reciclaje. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué es mejor que reutilizar, reciclar o reducir los residuos? ¿Qué es mejor? Por ejemplo, ¿qué sería mejor que esto? ¿Hay algo mejor que estas tres R's?
¿Hay algo mejor que reutilizar residuos? ¿Hay algo mejor que reciclar residuos? ¿Qué consideran ustedes? ¿Ustedes creen que hay algo mejor que eso en la gestión empresarial? Bueno, venderlos, correcto, ¿no? Muy bien, Alejandro, pero vamos a ir por el concepto, por ejemplo, Milagros ya nos mandó 2 R's más, ¿no? Reducir, reparar, recuperar, reutilizar, reciclar, ¿no? Correcto, correcto con lo que menciona Milagros, ¿no? Sobre el tratamiento de residuos, pero, a ver, Nicole también dice optar por otras alternativas viables en la gestión de residuos, pero vamos a ir más por lo que menciona John y menciona David, ¿no? No generar residuos, dejar de producirlos. Eso es mejor, ¿de acuerdo? O sea, en vez de, bueno, a ver, presento un concepto previo, ¿no? Nosotros generamos residuos, ¿por qué? Por ineficiencias del producto, porque utilizamos más de lo que debemos, ¿no? Se genera un residuo. O por la tecnología, o porque no sabemos bien cómo tratar un producto, nos generamos residuos. Entonces, este residuo, ya hemos visto que necesitamos darle un tratamiento, sea por sostenibilidad, imagen empresarial o por alguna reducción económica. Pero mejor a todo ello es poder ser más eficientes en nuestro proceso productivo para no generar esos residuos, ¿no? O sea, el objetivo aquí es no generar residuos o generar los residuos mínimos para ser más eficientes, y ustedes saben que vamos a mejorar nuestros indicadores de productividad, ¿no? Entonces la idea es no generar residuos, evitar la generación de residuos, ¿de acuerdo? Entonces, con este concepto vamos a pasar la siguiente hora, pero antes vamos a tomar un break de unos minutos para cambiar de tema.